buenas tardes, noches, bienvenidos a la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, sede de un programa más de la Fundación Dialoga Bahía, que como cada miércoles se distingue por tenernos excelentes temas y claro que también excelentes invitados por la calidad de las personas que quieren asistir y están presentes aquí en los programas de la Fundación Dialoga Bahía. Maestra Eusebio La Rosa, muchas gracias por siempre tener temas adecuados a la época. Estamos en épocas de que se están dando proliferación de todos los seres humanos. Es un derecho para todas las personas en el tema de derechos humanos. Y por eso el día de hoy tenemos el tema de derecho a la salud. Y tenemos como invitada a la maestra Adriana Agredano Rubalcaba. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que ahorita la voy a presentar. Tenemos aquí un breve resumen porque ella tiene varias, ha estado en diferentes lugares y pues aquí tenemos un pequeño resumen. Ella es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Guadalajara, titulada con la modalidad de excelencia académica. Muy reconocido tener la calidad de excelencia académica. En el año 2001 ingresó al despacho jurídico Chávez, Cárdenas y Asociados, que esto lo continuó hasta el año 2014. Posteriormente y por un breve periodo estuvo colaborando en el despacho jurídico MMM Group, para luego formar parte como socia fundadora del despacho Glenfir en el año 2017 al 2023 y en junio del 2022 a la fecha formó parte de la firma legal Agredano y Asociados como socia fundadora. Despacho que da servicio de asesoría, litigio en diversas áreas del derecho, tales como derecho familiar, civil, notarial y amparo, tanto a personas físicas como a empresas. Cuenta con diversos cursos y diplomados impartidos por universidades públicas y privadas, así como en la Casa de la Cultura Jurídica y mediadora certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Ha sido docente en la impartición de clases de amparo directo civil en el Diplomado de Amparo del Colegio de Abogados de Amparo Jalisco, Vicente del Arenal Martínez en el año 2019 y como maestra suplente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Centro Universitario de Tonalá en las materias de Derecho de Familia, Bienes y Derechos Reales, Interpretación y Argumentación Jurídica y Amparo y maestra titular en el Centro Universitario de Occidente. Asimismo, participó en el proceso electoral concurrente del 2018 como secretario del Distrito 04 con sede en Zapopan, Jalisco, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por el Estado de Jalisco. Actualmente o recientemente estudió la maestría en Derecho de la Salud y Responsabilidades Médicas en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos del Estado de Jalisco. Pues muchas gracias por aceptar la invitación y sobre todo vamos a hablar de un tema que ya lo había comentado, es un derecho que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la salud, que es uno de los 3 derechos más fundamentales del ser humano, aparte de la vivienda y la alimentación. Muchas gracias y pues estos micrófonos son tuyos y también el público de Dialoga Bahía. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes primeramente por la invitación. Me honra encontrarme presente ante estos micrófonos y con todas las ganas y la disposición de platicarles acerca precisamente de este tema tan importante, tan actual como lo mencionaba al inicio, que es el derecho a la salud. Sí, Adriana, han pasado muchos tiempos y yo creo que sí se ha modernizado estos temas del derecho a la salud. No sé, en la administración pasada federal, ¿ha sido un tema al que sí se le ha prestado atención o tú consideras que es un tema que se ha dejado de lado? Considero que es un tema que se ha dejado de lado, si bien es cierto, es responsabilidad del Estado de garantizar precisamente este derecho a la salud. Creo que no se le ha dado la debida importancia. Afortunadamente contamos con algunos instrumentos para poder hacer exigible este derecho. Uno de ellos es precisamente el amparo indirecto, que se tramita ante un juez de distrito en materia administrativa y
tengo la experiencia favorable y sobre todo muy gratificante de que a través del amparo hemos logrado obtener lo que es una suspensión de plano. Si gustan en este momento o más adelante les puedo comentar acerca de cómo es que se desarrolla, cómo es que se concede y a través de este instrumento legal pues se le obliga a las autoridades públicas de salud a efecto de que proporcionen el servicio médico y de urgencia y de salud que se requiere en ese momento. Sí, el derecho indirecto, dices, es amparo indirecto, perdón. Yo creo que qué bueno que ya exista esta área del derecho que siempre me imagino que ha existido, pero yo creo que con ciertos experimentos, porque siempre se puede decir que son experimentos que hace la administración pública en temas tan importantes como la salud, pues sí, te ha tocado, yo me imagino que dar el seguimiento a muchas, yo me imagino que más bien llevas a corporativos o personas civiles, empresas que a ciudadanos, o cómo consideras que es el seguimiento o cómo lo llevas. Ajá. ¿Quiénes se presentan más? Se presenta, bueno, en el caso de la representación que yo dirijo, por lo regular son más el número de personas físicas que de personas morales. Ok, entonces sí las personas conocen sus derechos y saben que pueden acudir con un abogado a que les tramite un amparo. No toda la gente lo sabe, no es una cuestión que esté muy socializada. De hecho, el último amparo en materia de salud que promoví realmente fue una situación en la que me recomiendan con la persona, que a su vez se volvió quejoso en ese amparo, quejosa, de hecho es una señora, y ella no sabía siquiera absolutamente nada del tema, solo que acudió con un grupo de amigos donde sabía que en ese chat había algunos abogados. Y su pregunta fue, me han dicho que con un amparo tal vez es posible, ¿sí? Y ella en realidad lo supo o se enteró porque a su vez su hermano es médico y ese médico fue quien le informó. Parece ser que a través de un amparo puedes mover el tema de tu derecho a la salud, acude con un abogado, recibe la asesoría y seguramente va a haber oportunidad de hacerlo. Entonces esta persona a través de la persona que fue mi intermediario, digamos, que fue quien me recomienda con ella, le comenta, bueno, yo no me dedico al litigio pues del derecho, pero conozco a quien te puedo recomendar y por supuesto que existe el amparo como instrumento. Entonces ya la hacen llegar conmigo y al momento en que yo la recibo y le platico de todo lo que se puede hacer a través del amparo, es que ella es cuando realmente logra tener como esa visión de lo que se puede lograr, pero aún se queda como en las palabras, ¿no? O sea, era todavía intangible para ella. Sí. Inclusive me decía, es que también me parece un poquito riesgoso y a su vez me parece que va a ser un tema para mí complicado si me tengo que ir a carear con la autoridad de salud. Por supuesto que luego también es un tema que pues le pesaba un poco, porque me dice, puedes resultar contraproducente, y le dije, eso no va a pasar, al contrario, estarán los ojos de un juez federal encima de tu asunto en particular, y por supuesto que esto no puede tomarse, al contrario, digamos, como un tema de represalia, ni mucho menos, va a estar más en el foco de la opinión, y sobre todo más que de opinión, pues bajo la lupa de ese juez de distrito, ¿sí? Le expliqué cómo era el trámite, pero muchas de las veces, bueno, obviamente si no son abogados, sí les cuesta un poquito de trabajo comprender cuál es el alcance de ese instrumento legal, pero conforme fuimos avanzando, se dio cuenta que el asunto iba caminando, por supuesto. Le di la primera asesoría a mediados del mes de febrero de este año, y conforme fuimos avanzando, me encanta acompañarlos en el proceso porque ya su semblante, su cara era de reflejar más que dudas ahora una emoción, una esperanza de poder lograr el objetivo. En este caso en específico les comento, era un tema en el que tenía
casi 7 años con el diagnóstico de la enfermedad de mal de Parkinson, que es una enfermedad que está caracterizada principalmente por rigidez en el cuerpo, pero también por movimientos involuntarios. La situación es que afortunadamente la ciencia ha avanzado bastante y existe una cirugía que se practica en el cuerpo, en la persona del paciente, en el enfermo, donde se le coloca un neurotransmisor. Este neurotransmisor se coloca en el cerebro y bueno, es una partecita como, digamos, el equivalente de un marcapasos en el corazón. No soy médico, pero es más o menos como la analogía, ¿no? Entonces se le coloca en el cerebro y otra partecita se le coloca debajo del pecho. Y esas cirugías las practican solamente en hospitales privados. Ajá. Y bueno, en el público, en este caso en el Centro Médico de Occidente. Sí. Y es una cirugía además muy costosa, de alta especialidad, en especialidad en neurología, y estaba a punto de cumplir en octubre en este mes precisamente cumpliría 7 años con el diagnóstico de la enfermedad, lo que significaba que a partir de esos 7 años después del diagnóstico ya dejaría de ser candidata para la cirugía. O sea, todavía había un límite de que hasta 7 años. Solamente hasta 7 años y la persona ya estaba aparentemente programada para la cirugía o más bien con iniciado su protocolo para la cirugía desde octubre del año pasado. Ajá. Y ya era febrero cuando acude conmigo y me dice, pues es que ya entregué, ya avancé, ya me hice mis estudios, llevé los donadores y por supuesto que soy candidata, me muestra su documentación y efectivamente ya tenía los estudios ordenados, los preoperatorios y en ese momento le indiqué, bueno, necesita acudir nuevamente para que le indiquen cuándo está programada su cirugía, si se la van a programar, en fin, que le den ese folio. Ella acude a una cita que ya tenía como en un par de días, pregunta por el turno de su cirugía y le dicen, estamos operando apenas a las personas del 2019. O sea, que iba lo que implicaba que por supuesto que no iba a ser, su cirugía ya no iba a ser programada para esa temporalidad en la que ella podía lograr un buen resultado, ¿no? Porque inclusive después de cumplir ese 7º año, cada día sería menos candidata a lograr el restablecimiento y frenar su enfermedad y con ello también pues mejorar y recuperar su calidad de vida. En ese motivo es que acude y le dicen, bueno, pues estamos en 2019 y ya, se quedan solamente con esa información. Y se viene muy desanimada, sin embargo, le digo, bueno, pues es que precisamente por eso urge promover el amparo. Y le explico y en ese momento me doy cuenta como esa esperanza de recuperar su salud, estamos totalmente vulnerables cuando estamos enfermos, y se fue transformando en un empoderamiento, lo digo yo. Y se fue muy contenta y firmó su demanda y fue otro semblante y conforme fuimos avanzando. La demanda, si mal no recuerdo, fue presentada el 14 de marzo de este año. Estuvo sujeta nada más a la realización del proyecto, el cual le compartía a la señora, a la paciente, en este caso mi clienta, que se convierte en mi clienta, y estuvo, bueno, encantada porque realmente se vio reflejada en ese planteamiento del asunto, se vio realmente viviendo su situación plasmada en la demanda como los antecedentes de ese acto reclamado y me dice efectivamente esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy pasando y no sabía que iba a ser una demanda tan extensa y bueno, presentada el 14 de abril. Y la particularidad que tiene este tipo de amparos es que legalmente se puede obtener lo que le llamamos una suspensión de plano. Esta suspensión de plano se resuelve desde el momento en que están admitiendo la demanda. Y obtuvimos precisamente esa suspensión provisional, esa suspensión de plano, que no está sujeta más que a la comprobación de ese acto reclamado y a la urgencia de esa necesidad de ser atendida. En ese sentido, fue concedida, pero se quedó un poquito ambigua la interpretación de esa concesión, entonces hay otro recurso legal que pudimos hacer valer, que es un recurso de queja,
ese recurso de queja se tramita se tramita ante un tribunal colegiado, la misma materia, resuelve, tiene el plazo de 48 horas para resolver y la resolvió de manera muy favorable, realmente muy específica esa suspensión de plano y afortunadamente lo que se logró a través de esa suspensión era la orden de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía 30 días para practicarle su cirugía, es decir, que ellos tenían que programar, tienen que hacer lo que tengan que hacer. Así es. Pero tienen que ser en 30 días. Sí. Y si en el caso de que no hubiera disponibilidad de quirófano, si no hubiera disponibilidad del propio neurotransmisor también, ahí es donde nos dimos cuenta que únicamente están practicando, al parecer, digo, no lo tengo con toda la certeza, pero al parecer solamente 2 cirugías en esta especialidad, 2 por año. Así que imposible que si es demasiado, claro. Es demasiado, 2 por año. Imagínate en la lista cuántos son, cuándo le iba a tocar. Y con la posibilidad de que ya no le tocara. De que ya no le tocara, que se aplicaran de que 7 años. Sí, muy seguramente no le hubiera tocado si hubiera esperado el tiempo que le fuera indicando la institución. Y bueno, si no tienes quirófano disponible, si no tienes el neurotransmisor, si no existe pues el médico para practicarla de momento que no esté disponible, en fin, entonces la suspensión va a ser para efecto de ponerle esa cantidad, peso a peso, lo que se hubiese gastado. Pero es una cirugía que cuesta más de $1 millón en la iniciativa privada. Entonces era realmente imposible para esta persona accesar al sí, o sea, acceso, muchas veces las personas yo creo que dejan de lado, en primer lugar, la impotencia de que se enferman, de que son enfermedades que ocupan cirugía, ocupan medicamento por forma prolongada. Yo creo que el primer estado de impotencia en quizás no querer demandar es que voy a estar en mano de contra a quien demande, ¿verdad? Yo creo que ese es un temor que tienen todos los seres humanos, y al parecer, pues, como tú dices, se empoderó al saber que sí era posible y que se podía aliviar pronto, pero también es un derecho que no solamente las personas físicas, sino que las empresas también pueden ejercer para que el Seguro Social, ya que se le pagan sus cuotas, pues para que realmente atienda a todos los beneficiarios, a todos los que se les pagan sus cuotas. Claro. Afortunadamente. Claro, porque máxime, bueno, si son derechohabientes del sistema de seguridad social, tendrían la obligación de atenderlos. Y esto, bueno, efectivamente no había la posibilidad de desembolsar esa cantidad, por supuesto. Y bueno, de hecho, nuestra opción primera era que el IMSS, ¿no?, practicara la cirugía. En ese punto ya no hubo tampoco la necesidad de presionar más, digamos, por nuestro propio conducto en lo particular, sino que todo fue ya a través de la autoridad. Eran comunicados que les enviaban cada 24 horas para estar monitoreando el asunto, y por supuesto que a la institución no le quedó otra opción que programarla para cirugía y además conseguir el neurotransmisor porque no lo tenían. Hicieron el pedimento necesario, en fin, vino del extranjero ese aparato, y la señora fue hospitalizada para realizarle otros estudios preoperatorios de los cuales no se le había dicho antes. No venía incluido en la información que se le dio no venía incluido de que se le iban a hacer esos estudios. Esos estudios más a fondo no. Había otros que estaban dentro del listado de esos registros preoperatorios, pero esos otros ya no, que son estudios a nivel ya de quirófano, y bueno, se le practicaron, pero la paciente estuvo ya hospitalizada desde el día 9 de abril de este año, es decir, la demanda de amparo presentada el día 15 de marzo, para el 9 de abril ya estaba, 3 de abril ya estaba internada para hacerle los últimos estudios, y al día 9 de abril se le practicó la cirugía con total éxito. O sea, que estamos hablando que 2 meses, casi menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses, ¿no? Entonces sí se puede. Por supuesto que se puede. Sí se puede. Y bueno, con la autorización que me otorgó mi clienta, como abogado autorizado en el amparo, yo me encargué de hacer todos los movimientos porque por supuesto que
también para la paciente y en este caso mi clienta, pues era también ya muy difícil estarse desplazando y moviéndose para atender todavía el tener que trasladarse al juzgado. Ya de por sí le costaba muchísimo trabajo, inclusive comparecer a sus citas médicas. Pero bueno, había necesidad de hacerlo. Entonces, al juzgado no hubo necesidad siquiera que pusiera un pie por allá. De hecho, los abogados que manejamos amparo, sabemos o conocíamos hasta cierto momento, y así me lo decían algunos compañeros, bueno, pues tu amparo al final de cuentas se va a sobreseer, que no es otra cuestión que el asunto termine por cerrarse o no, ya no continuar, porque pues el objetivo se va a cumplir, que es precisamente la práctica de la cirugía. Y dije, bueno, pues efectivamente estaríamos totalmente de acuerdo y muy satisfechas con que ese objetivo se logre, pero vamos a luchar por él hasta el final, porque entonces el amparo tenía que seguirse integrando y resolver en el fondo. Ajá. Sí, porque todavía el instituto tuvo la oportunidad de responder ese informe justificado que le fue requerido acerca de la existencia de esos actos reclamados, y tuvieron a bien responder diciendo que no eran ciertos los actos reclamados, que todavía estaba sujeta a la práctica de unos estudios y que para definir si efectivamente era o no candidata, cosa que no era verdad, pero lo pudimos comprobar con todas las constancias que el mismo instituto ya le había expedido a la paciente. Sí, al final de cuentas también eso es muy importante, la labor de recabar las pruebas de los pacientes, ¿no? Que yo creo que aquí cuentan todos desde bueno, ya ves que en salubridad, yo no sé si se hace, desde los pagos que haces, desde que se te van anotando en tu libreta, en tu cartilla, las citas, ¿verdad? Todo, entonces hay que guardar en los expedientes todo lo que tengas. Todo, de hecho es una recomendación que se les hace y se les invita pues a todo el público, que en cuestiones de salud pues no hay que perder ninguna documentación, que siempre esté respaldada esa cita médica, que no se extravíe, inclusive a veces por las prisas te retiras sin que te hayan entregado el comprobante de la cita que se generó, el resumen clínico que te deben entregar también, que se encuentre firmado, que tenga las características de forma ese documento, y bueno, pues que los vayas guardando. En este caso me encontré con una persona que afortunadamente estuvo con todo ese esmero y con toda esa dedicación de guardar toda su documentación, y lo que hicimos únicamente fue, bueno, también para no entretener y tener que ingresar este tipo de pruebas directamente al juzgado y que luego se requirieran en el instituto, tramitamos una copia certificada ante un notario público que nos certificó. Ella se queda con sus originales y las copias certificadas son las que nosotros exhibimos al juicio. Entonces, para así tener esa duplicidad del documento y poder actuar con mayor comodidad y soltura, sabiendo que está precisamente protegidas esas pruebas. Y que, digo, yo sé que en un juzgado federal no se extravía ningún documento, pero sí se requería para poder dar seguimiento al tema médico en el propio instituto. Y bueno, la satisfacción completa es de que se logró efectivamente la práctica de la cirugía. Es algo tremendamente impresionante porque el avance de la ciencia y la tecnología es maravillosa. Este neurotransmisor funciona a través de señal Wi-Fi. En tu cuerpo estás conectado y hay una regulación de ese transmisor a través de una aplicación, de una tablet, y le han ido regulando. De hecho, ha tenido citas médicas posteriores a la cirugía para hacerle la regulación. Creemos que ya para el mes de diciembre será la última, según el pronóstico del médico, que va a ser la última regulación que le harán, al menos por un buen tiempo, y es una situación que le cambió totalmente la vida a la persona. Sí, y además tu labor también es de investigación. Sí. Tienes que conocer todos los tratamientos y toda la nueva tecnología que viene alrededor de cada juicio. Sí, por supuesto. Es una labor bastante amplia porque, bueno, primero tienes que ser muy empático con tu cliente. Me puse en el lugar de ella, de la paciente, de mi clienta. Por una situación personal también pude colocarme en esa postura y saber que
una enfermedad te puede restar calidad de vida y cómo es que en mis propios pies viví una situación no similar, no se compara, pero sí con esa impotencia de querer alcanzar ese grado óptimo de salud, porque la salud no solamente es no estoy enferma, el tener salud, el contar con salud es que estés en el máximo estado óptimo, donde tú puedas tener todas tus actividades cotidianas para desenvolverte y desarrollarte con todas tus capacidades, donde puedas tener relaciones interpersonales y sociales totalmente sanas, pero derivadas de que tengo un buen estado de salud. Y ese estado de salud físico, psicológico también, social y de todos los aspectos. Sí. Entonces hay que ponerse también en la postura de ese paciente que está sufriendo ese dolor constante, esa falta de movilidad, o a su vez caracterizado en este caso por la rigidez, que muchas de las veces ya no le dejaba avanzar, no le dejaba dar el paso. Ajá. Ya había sufrido algunos accidentes, uno de ellos automovilístico, a partir de eso pues ya le retiran su permiso de conducción y además de otro accidente que tuvo derivado de su trabajo, donde sufrió quemaduras. Entonces, pues una cosa te lleva a otra y por supuesto que también implica el tema de salud mental. En este caso me platicaba, bueno, es que yo también he sufrido depresiones bastante fuertes, pero también es un motivo que le resta la posibilidad de ser candidata a una cirugía, porque también con depresión y a nivel neurológico, pues Ajá. no iban a poderle practicar la cirugía porque tampoco estaba en ese grado óptimo para podérsela practicar. Entonces fue una forma de adaptar las circunstancias, de darnos cuenta que el derecho a la salud está íntegramente ligado a otro tipo de derechos, como es el derecho a la vida principalmente, pero también es el derecho a una vida digna, ¿sí? El derecho a que el ser humano, pues reconocido con sus enteras capacidades como una persona digna, nadie tenemos por qué sufrir dolor. Dolores, accidentes a causa de tu mismo, porque ya lo comentaste, le causaba accidentes. Sí. Y también el ser una persona que se deprime no te permite ya convivir con los demás, porque ya no estás entero. Así es. Ni con las mismas ganas, ni con el mismo ímpetu. Y ahora, bueno, pues es una satisfacción muy grande haber logrado esa orden, pero sobre todo, pues ver la cara de satisfacción de la paciente, que ha sido, pues, un avance significativo en su persona, que está muy contenta porque además el amparo fue resuelto de fondo y sí es un mensaje también para los abogados que me decían, bueno, es que se logra el objetivo y ahí se termina. Sí, efectivamente, podríamos decir que en cuanto le practiquen la cirugía, para mí el objetivo estaría cumplido. Ajá. Sin embargo, se resolvió el día 8 de mayo de este año, el amparo en el fondo, y pues fue concedido. Con esa sorpresa de que fue concedido en el fondo, para efectos de que cualquier situación derivada de este estado de salud, de esa cirugía que le fue practicada, si no es atendida nuevamente, si no es atendida con un servicio de calidad, si cualquier situación, inclusive hasta que no le proporcionen los medicamentos, es suficiente con acudir al mismo amparo sin necesidad de promover uno nuevo para solicitar lo que en su momento podría denunciarse como una repetición del acto reclamado. Entonces, pues el amparo concedido de fondo, el cual el instituto, cabe decir que interpuso recurso de revisión. Yo no le veo materia en el fondo para que nos puedan revocar o modificar esa sentencia. Ahorita no se ha resuelto a la fecha y son amparos de los que están clasificados como aquellos que son de urgencia. Y lo comento porque, pues, platicando ahora del tema de la proliferación del dengue, también es una situación en la que muchas veces se requiere de una transfusión sanguínea urgente y también para esto funciona el amparo y las personas a veces no lo sabemos. Hasta la falta de una atención en urgencias y no solamente para la programación de una cirugía, sino también para la transfusión sanguínea y derivados de sangre que puedan practicarse con esa urgencia. Todos los hospitales tienen banco de sangre que después puedan recuperarlo a través de los donadores
es una labor muy buena y estoy de acuerdo en que lo sigan realizando y fomentando. Pero eso no tiene que ser un impedimento para que si yo tengo una urgencia, me practiques esa transfusión. Ajá. Y ya vendrán mis donadores a pagarle al banco, ¿no? Sí. A donar esa parte Sí, que por hace el falta. momento a mí me urge y ayúdame. Sí. Y ya después nos preocuparé. Ya después vendrán las personas que sabemos que sí te piden tus donadores. Por supuesto. Tengo saludos. Diáloga Vallase dice que es un honor contar con la presencia de la maestra Adriana, quien nos comparte desde su experiencia el derecho a la salud que tenemos todas y todos. David Moreno nos envía saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, David. María del Refugio Ruiz Moreno, que dice gracias por tratar estos temas. Muchas felicidades a la maestra Adriana. Gracias. Edgar Sánchez dice felicitaciones. José Luis Sanco Ruiz, excelente charla. Casos de éxito. ¿Cuántos casos son de éxito de los que llegan? Híjole, pues tal vez podría sonar muy... Tengo mis propias estadísticas. Bueno, además, pues, tus casos, yo creo que antes de que, cuando te llegan, tú les dices sí o no. Al final Sí. de cuentas. Sí. Sí se puede y no se puede. Sí. Por lo regular, bueno, inclusive para mí este amparo también, la concesión en el fondo fue también sorpresivo. Yo consideré, y para mí era bastante cumplido el hecho de que obtuviéramos esa suspensión de plano y que con alcanzar el objetivo que era la programación de la cirugía y que se le practicara, iba a ser suficiente. Pero el haber obtenido el amparo de fondo, pues fue mucho mayor, ¿no? En temas de salud, te puedo decir que pues es un 100%, o sea, hay o sea, si existe un margen de no éxito, podría ser porque probablemente no contáramos con el número de pruebas suficiente, sí, pero pues prácticamente Pues no, es que está bajo una posibilidad bastante alta de poderlo probar, ¿sí? sí, porque pues al final de cuentas es un derecho del ser humano. Cuando te contrata los servicios del Seguro Social los empresarios, pues sabemos que es para todos. Existe el sistema de salubridad que ya con nuestro anterior presidente yo ya no sé cómo está el Seguro Social, cómo está salubridad. Y también me imagino que en las empresas privadas que te ofrecen servicios médicos de salud también los casos de éxitos. Sí, por son supuesto, muchos. sí. El tema, hablando, por ejemplo, de accesar a un amparo, es casi el 100% de éxito y no precisamente bueno, tiene que ver, por supuesto, el planteamiento del abogado, pero también es la protección que podemos obtener a través de la autoridad federal, donde efectivamente velan por el recuperar o el no permitir la violación a esos derechos humanos, ¿sí? Hablando estrictamente en temas de salud. Ya hablando en otros amparos de otras materias, por supuesto que también manejo mis propias estadísticas, pero eso ya es otro tema, pero también con bastante éxito. Sí, dices, afortunadamente. pero salud es, pues, yo creo que es tu non plus ultra, porque es el que casi nadie lo lleva. Yo no conocía a ningún abogado así con temas de salud. La primera abogada que conozco, porque al civil, al administrativo, penal, etc, etc. Conocemos varios. Muchas gracias. Pues es una práctica que me interesó precisamente para estudiar lo que fue la maestría en Derecho a la Salud y Responsabilidades Médicas. Primeramente desde un punto de vista personal. Ajá. Quería comprender y analizar ese marco legal porque me vi envuelta en una situación parecida. Bueno, no se parece, pero a final de cuentas sí fue por una deficiencia en el servicio por parte de la institución pública, sí, de la misma institución, por cierto, y eso fue lo que me motivó a estudiarlo, y sobre todo porque, bueno, pues en carne propia viví esa parte de sentirse vulnerable por no contar en mi mejor estado óptimo de salud. Sí, yo creo que al final de cuentas siempre hay una época en que por algún motivo nos sentimos vulnerables y nos suceden cosas que nos hacen estar descontentos con el sistema de salud que existe en nuestro país. Y en ocasiones no sabemos a quién recurrir, cómo hacerle, y nos quedamos callados, nos quedamos sin expresarlo porque todos pensamos pues, que es un servicio público y es un servicio gratuito.
Y si es un servicio público y gratuito, pues sentimos que no tenemos derecho a exigir. Claro, y el derecho de exigencia es para todos. En algún caso también me comentaba mi cliente, es que también siento que le estoy arrebatando el lugar de la persona que ya estaba en la lista y que ya le iba a tocar y que me van a poner a mí en su Sí, lugar. la persona que ¿Sí? estaba programada. Y le dije, bueno, es que no tenemos que ver así la situación. A final de cuentas, también que bueno, ya va a tener su lugar y también muy próximo. Pero el tema es de que no tenemos por qué quedarnos callados. Por supuesto que tenemos ese derecho, estamos legitimados para hacer valer ese derecho y qué mejor que a través de un amparo porque vemos que efectivamente funciona. Sí, sí, ha de haber dicho, se quedó preocupada porque con respecto a los demás dijo, no, pues ya mi espacio, ya conociendo el sistema de salud que existe aquí, ya a la pobre persona pues la van a reprogramar 2, 3 meses después. Sí, le dije, bueno, pero a final de cuentas todos tenemos que ver por nuestro derecho a la salud y es el mío y que se refleja en mi círculo más cercano, también con la familia. El que una persona se encuentre enferma también afecta a su núcleo principal, el que es la familia. O sea, sufre el paciente y sufre la familia, toda la gente que vive con él alrededor, ¿no? Entonces dije, bueno, no tenemos que verlo de esa manera. A final de cuentas, usted está alzando la voz porque es su derecho y vamos a pedirlo, por supuesto. Y ojalá que también esa persona que ya estaba programada, pues inmediatamente también le corresponda ese folio de atención. En el tema de, ya ves que hay listado de donación de órganos, también se puede hacer algo para que ese listado avance más, porque ya ves que luego los tienen en listado de donación de riñón y se tardan un bien en programarla en la cirugía, que porque no hay lugar. Creo que sí, que porque no es lugar casi la mayoría de los casos. Por el tema de que no hay lugar, sí podría funcionar un amparo de ese tipo, pero para, digamos, que se le practique la cirugía como tal por el tema de la donación, no porque efectivamente los protocolos internacionales se requiere que se respete esa lista. Ojalá se respetara, digo, también nos hemos enterado de muchos casos en el que mágicamente el número 1000 ahora es el número 1 en esa donación. Pero ahí sí está sujeto más a otro tipo de circunstancias porque tienen que localizar al donador, al donante, a la persona donadora, sí, o contar con ese órgano, pero además con prácticas de ciertas pruebas muy especializadas para determinar si son compatibles y bueno, depende ya de otros factores. Sí, realmente habría que analizar el caso específico en concreto para ver si efectivamente hay posibilidades de que se pueda accesar a un amparo. ¿Sí? Mi recomendación es, bueno, si vas a solicitar una asesoría, que acudan con algún abogado que efectivamente cuente con estos conocimientos, con la experiencia y sobre todo, bueno, que sea honesto y le diga las posibilidades que existen de que sí le sea practicada la cirugía o que le den esa atención médica que está requiriendo. Sí. También para casos de negligencia médica también puedes apoyar o se puede apoyar. Sí, por eso aquí lo que hay que demostrar es precisamente actuar negligente por acción o por omisión por parte de las autoridades médicas. Ok, sí. Qué interesante saber, entonces no, ese es otro tema que no. Sí, es otro tema, sí, es totalmente otro tema. Ok, entonces ya hablamos de lo que es la suspensión de plano también, para entenderla mejor, ¿qué es más? Para que nos lo explique mejor, para entenderlo. De acuerdo, voy a tratar de darlo a entender de tal manera que a todo el público podamos captar la idea, ¿no? Es una orden inmediata. Ajá. Desde el momento en el que se recibe el amparo, desde que se le da trámite, en el que se ordena a la autoridad médica que está siendo omisa en la prestación del servicio para que actúe de manera ya. ¿Sí? Ok. Es decir, en menos de una semana se puede obtener esta suspensión de plano y ya dependiendo de los conocimientos del abogado, con esa precisión se solicita específicamente cuáles serían los alcances de esa suspensión de plano y bueno, también vigilar que al momento en que yo obtenga esa suspensión de plano, abarque todos los aspectos que yo necesito que abarque.
en el caso del tema de la cirugía, en la especialidad de neurocirugía, sí fue sujeta a una queja porque quedaba un poco ambiguo y daba a interpretarse como que la autoridad podía todavía practicarle o no la cirugía con su autorización y siempre cuando considerara que sí estaba siendo una candidata para la cirugía. Okay. Y le digo, no, es que ya no está sujeto a que te tenga que demostrar que es candidata. Yo te estoy demostrando que ya lo es. Tanto así que ya tenemos la hoja de resumen médico. Casi ¿no? la Ya, orden, la orden. Ya nada más estaba esperando la fila de que se pudiera conseguir lo que necesitaba y el lugar para operarla. Sí, claro. Otro de los casos, perdón, para ahondar acerca del término de la suspensión de plano, es una suspensión en la que se obtiene prácticamente de manera inmediata a la presentación del amparo, siempre y cuando tengas la acreditación de esos hechos, ¿sí? Por ejemplo, si yo no hubiese acreditado que tenía la paciente esa programación, bueno, no tenía programación, más bien sí tenía ya la orden para hacer practicada su cirugía. Si yo no hubiese comprobado esa situación, hasta que se resuelve el amparo de fondo, hubiesen ordenado la cirugía. Pero como depende tu vida, tu salud, tu integridad física, el tema de la violación a la dignidad humana y otros derechos que son intrínsecos, en ese momento es cuando se ordena esa suspensión. Okay. ¿Sí? Y otra particularidad, este tipo de amparos también funcionan para el tema del tema del tratamiento médico. Cuando vas y haces tu fila al instituto y resulta que en farmacia no existe el medicamento o que no tienen el medicamento, hablando por ejemplo para temas de cáncer, que eso sí fue un problema gravísimo en la administración saliente, en el que no había el medicamento para temas de cáncer. Sí, vamos a ver un ejemplo así bien drástico, ahorita que hablaste de tratamiento. Como en el famosísimo caso de los tratamientos de quimioterapia que eran agua y que aquel gobernador de aquel estado los estaba engañando. ¿Sí hubiera podido ejercerse un amparo o todos los ciudadanos que estuvieran implicados? ¿O qué se ejercía en este caso? En ese caso, más bien ya fueron denuncias penales, porque además son hechos constitutivos de delito. Ajá. ¿Sí? Si a mí no me dan el tratamiento, es cuando yo puedo accesar al amparo para solicitar y que a la autoridad la obliguen a que me den la atención y a su vez que me den los tratamientos, sobre todo porque en el tema de cáncer pues son tratamientos muy, muy caros que la población a veces no toda puede accesar a ese medicamento. Sí, y al parecer en aquel tema los estaba engañando y les estaba dando tratamiento y no era tratamiento. Así es. Porque en este caso no había una omisión del tratamiento. Se le estaba dando otra cosa, ¿no? Entonces por eso no cae en el amparo, por eso cae en el otro lado de que es una denuncia penal. Sí, en este caso una denuncia y podría también caer en un tema de responsabilidad en materia civil, pero derivado de que te engañaron, o sea, porque te dieron un tratamiento, no fue por la omisión de no proporcionártelo, pero te estaban dando otra cosa. Bueno, nada, te estaban dando nada. Sí, al final de cuentas, pues sí, es penal porque aquí se debieron vidas y un montón de temas que no se pudo ejercer. Dice, tenemos una preguntita que acaba de... En los procedimientos, David Moreno dice que en los procedimientos médicos es muy importante el consentimiento informado. Sí, por supuesto. Sí, el consentimiento informado es una parte del proceso en las personas cuando estamos recibiendo una atención médica, donde efectivamente yo tengo derecho a saber cuáles son las repercusiones o cuál sería un efecto colateral de practicarme la cirugía, los riesgos a los que me estoy sometiendo, pero claro que tienen derecho a saberlo para que precisamente con ese consentimiento informado se les explique verdaderamente cuál es la trascendencia de someterse a ese tratamiento, llámese cirugía o solamente medicamentos o de lo que en lo que vaya a consistir el tratamiento, para que entonces sí voluntariamente estés firmando ese consentimiento.
Es algo que en ocasiones, digo, los médicos lo saben, el instituto lo sabe y la institución pública lo sabe, pero a veces ese consentimiento informado te lo están recabando cuando ya estás prácticamente en el quirófano. Okay. Entonces, pues estás en una situación en la que pues no es tan informado, ese consentimiento no se está plasmando tan informado ni tampoco con toda la conciencia de decir voluntariamente estoy firmando ese consentimiento informado, porque ya estás ahí, inclusive a lo mejor hasta con un efecto ya bajo de algún sedante previo a ingresar al quirófano, y por supuesto que en ese momento pues vas a firmar lo que te den. O sea, estamos hablando de que cuando te están operando, pues te piden el consentimiento para que te hagan lo que te tengan que hacer en lo que sigue en el procedimiento, ¿verdad? Eso es lo que te refieres. Pero okay. Además, muchas de las veces, pues ya les pasan la hojita, pero no se las explican. O sea, aquí está tu hoja, aquí fírmale. Y aprovechando que estás bien enfermo, claro, que te duele todo y quieres que te deje de doler, pues firma. Sí, sí, y sin tener el conocimiento pleno de lo que estás firmando y de las consecuencias de ese consentimiento informado, okay, pero por supuesto que es importante y es necesario. Ok, sí, no comprendía qué era, pero ya comprendí, es lo que te dan antes de que bajo su responsabilidad. Es su responsabilidad, ok. Y es aquí cuando a veces también otro familiar firma el consentimiento informado, ¿verdad? Sí, cuando el paciente no está 100% consciente. Un traumatología, sí, o algo. Entonces sí el paciente en suplencia, el paciente próximo podría firmarlo, ascendientes, descendientes, cónyuge. Sí. O sea, por la línea. Sí. Por la línea, ok. Pero lo ideal es que ese consentimiento informado se entregue y se recabe esa firma antes del proporcionar el tratamiento. No cuando ya estás a punto de ingresar al quirófano. Antes de eso te firmo lo que me des, ¿no? Sí, porque pues ya estoy aquí, ya lo que me firmes, hay que firmar. Sí, todos los tratamientos, y hablando ya de temas de cirugía, todos conllevan su riesgo. Desde temas de requerir transfusión sanguínea en el camino, como el que puedan existir complicaciones derivadas de la propia cirugía o de la propia salud del paciente. Ajá. Sí, porque a veces, bueno, pues ingresas por un padecimiento y resulta que en el quirófano se complica, sí, con otra situación. Y te tuvieron que atender de urgencia con lo que fuera necesario. Sí, pero habrá que recabar ese consentimiento informado y que realmente se le platique y se le comunique al paciente para que con toda esa información y con toda esa voluntad pueda plasmar a través de su firma ese formato que te dan a firmar antes de ingresar. Sí, que me imagino que hay casos en que sí se puede decir de que tú sí ibas muy grave de cierta enfermedad y tú sientes que te puedes amparar y te sacan el consentimiento informado de que tú firmaste que estabas de acuerdo. Hay casos en que sí se puede quitar ese consentimiento informado. Analizar sobre todo el valor probatorio, porque inclusive pudiera ser que no contemplara todas esas posibilidades. Ah, ok. Sí, también sirve a favor y en contra de la autoridad. Ah, ok, sí. Sí, no solamente con ese consentimiento informado significa que va a suplir la responsabilidad o la deficiencia de la autoridad. Sí. Pero cada caso es especial, cada caso es único, específico, y habrá que analizar el tema en lo particular. Sí, y tú nos comentabas de que la autoridad entonces también puede pedir una revisión, ¿verdad? Del tema, del amparo. Sí, bueno, se accesa a otro recurso después de que se concede un amparo. Todavía se puede accesar ese recurso que se llama recurso de revisión. Uh-huh. Nuevamente, el trámite es entre un tribunal colegiado, okay, y él es quien resuelve si la sentencia de amparo se queda firme o bien la modifica, la revoca y en qué términos. En este caso, pues no creo que se vaya a hacer alguna modificación porque efectivamente es a través de la concesión del amparo como se está concediendo y protegiendo realmente el derecho a la salud. Porque, ok, ingresé solicitándote como actos reclamados el tema de que me pudieras programar para mi cirugía y me la practicaras, uh-huh, y que fuera en breve término también para acabar con estas molestias del dolor y con esa falta de calidad de vida y con esas sí, complicaciones que traía la enfermedad. Pero además
el derecho a la salud solamente va a estar garantizado hasta que no solamente sea dada de alta después de la cirugía, sino que se le dé el seguimiento adecuado, y fue algo por lo que también estuvimos trabajando en el amparo. Tampoco es que haya sido en automático, por supuesto, pero sí estuvimos haciéndole del conocimiento al juez de distrito, es que no tienes por qué tener por cumplida ni calificada la suspensión de plano que fue concedida, porque no solamente se otorga, se le da seguimiento para ver si la cumplió y en qué término la cumplió. Entonces le decíamos al juez de distrito, no solamente es que le practiques la cirugía, es que le des seguimiento, y que ahora, después de la colocación del neurotransmisor, ahora yo te explico, autoridad, que este neurotransmisor solamente puede ser echado a funcionar hasta en tanto le sean retirados los puntos de, sí, o sea, había un proceso todo un médico, proceso todo un proceso después de la cirugía, para que ahora sí pudiera calibrarse, o creo que tiene otra palabra técnica, no la recuerdo, pero que pudiera hacerse la regulación de ese neurotransmisor. Entonces dije, bueno, hasta que la paciente no se ponga de pie, hasta que la paciente no vea que efectivamente está resultando el efecto la cirugía, hasta entonces puedes tener por calificada cumplida la suspensión. Sí, y esto fue inclusive después del día en que fue concedido el amparo de fondo, porque el amparo fue resuelto el día 8 de mayo de este año. Ajá. Y el tema de colocarle el neurotransmisor y que le hagan las regulaciones adecuadas, pues eso todavía inclusive son citas mensuales, pero apenas se calificó en el mes de agosto. Ok. Sí, por cumplida la suspensión, apenas. Sí, porque efectivamente ahora sí está cumplida, porque sí se le practicó la cirugía, sí se le colocó el neurotransmisor, sí se dieron los tiempos de espera para que cicatrizara la herida, en fin, un proceso también en el que el paciente tuvo que atravesar para acreditar que no había como tal un rechazo del aparato, del extraño cuerpo. Del cuerpo, del extraño aparato del cuerpo extraño, exacto. Del cuerpo extraño. Sí, entonces se libró esa etapa también, y luego se echó a andar, en fin. O sea, fue todo un proceso. Y esa suspensión no solamente es que ya le practiqué la cirugía, ya cumplí. No, es que espérate, pues de distrito, tú todavía no puedes calificar por cumplir esta suspensión hasta que no esté al 100% el efecto de que se terminó este procedimiento, de que el procedimiento es largo, y pues se puede decir que hasta que le digan que puede ir a observación o a seguimiento, le llaman seguimiento, ¿verdad? A seguimiento. Un seguimiento que será, ya ves que empiezan a hacer, se van espaciando, perdón. Primero es cada mes, luego cada 2 meses, hasta que se convierte en cada 6 meses. Sí, por esta especialidad, por estas características propias de la cirugía, han sido mensuales. Ajá. Para la regulación del neurotransmisor, y va a ser mensual hasta el mes de diciembre. Posterior a eso, aparentemente ya va a alcanzar su grado máximo del efecto positivo en el cuerpo, y a partir de esa fecha ya le dará el neurocirujano. El neurocirujano. Así es. ¿Cuándo? Parece ser que cada 6 meses. Sí, porque por lo mismo estamos hablando de un aparato eléctrico que necesita pues estarse monitoreando si está funcionando bien y calibrarlo, ¿verdad? Claro, y además funciona con baterías, y bueno, es una cosa maravillosa. Entonces los técnicos son los que deben ya de hablar en ese tema, que ya se están metiendo muchas especialidades de la robótica, el neurocirujano. Sí, por supuesto. Fue un grupo interdisciplinario, además de hablar de la labor de los médicos, que mis respetos, pero también en la cirugía estuvieron presentes los ingenieros que trajeron, porque no es que lo mandaron, vinieron a traer el neurotransmisor, y estuvieron presentes durante las horas que duró la cirugía, que fueron bastantes horas, y que estuvimos ahí muy al pendiente, para que nos reportara su familiar de la paciente cuando haya ingresado al quirófano. Inclusive también ingresó a tiempo. La cirugía estaba programada para las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde estaba en el quirófano. Nada de que no hay quirófano y hay que retrasar esto, que está ocupado el anestesiólogo, y fue muy puntual. Así es. Maestra Adriana, ya sabes que el tiempo en TV por Internet siempre se nos va muy rápido. Para concluir, ¿qué más podemos hablar sobre
este interesante tema del derecho a la salud? Bueno, pues yo invitaría a todas las personas que conozcan estas posibilidades, estas bondades del amparo para accesar a obtener ese derecho a la salud que todos los seres humanos al cual tenemos derecho, que puntualmente alcemos la voz, que tengamos conocimiento que podemos exigir el cumplimiento de la autoridad, que hay instrumentos legales para hacerlo, que el derecho a la salud no es negociable, no es renunciable, nadie me puede obligar a renunciar a ese derecho y, y saber que, bueno, después del derecho a la vida, creo que es de los derechos de mayor rango, porque sin salud pierdes todo. Y yo los invitaría a que se acerquen con algún abogado, alguien que les dé la asesoría y encantada también de poder ayudar. Sí, pues te invito a que les compartas que te sigan en redes o no sé si les quieras compartir o que el celular se lo dejes aquí a la fundación y que de aquí ya pasen el teléfono. Por supuesto. O tus redes sí las puedes compartir, sí, muchas ¿verdad? gracias. Sí, con mucho gusto. Me encuentro como Adriana Agredano en Facebook. Ajá. El despacho legal al que pertenezco se encuentra como Abogados, perdón. Ajá. Y en Instagram también, Ajá. como Agredano Abogados, y ahí nos pueden seguir con mucho gusto. La línea telefónica del despacho es el 331 602 1615. 602-16. Vuélveselos a repetir, por Sí, favor. claro que sí. 331 Ajá. 602 1615. Ok. A sus órdenes. Muy bien. Y pues aquí también se va a quedar el contacto el maestro Auxancio de la Rosa para que cualquiera que no haya alcanzado a anotar, cualquiera que no haya alcanzado a tener sus redes, nos busque y con gusto se los compartimos para que no se queden sin poder ejercer el derecho a su salud, que es muy importante en México, que es muy importante en estos tiempos y pues es un derecho fundamental que tenemos los seres humanos. A mí no me queda más que agradecerte que estés aquí presente, agradecerles a los que nos sintonizaron por este espléndido día que nos regaló, no nos llovió, ayer estaba chipi chipi, pero estos huracanes el día de hoy nos regalaron que podamos estar aquí en el epicentro de la ciudad de Guadalajara transmitiendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias.